Buen día. El objetivo de este trabajo o de este video es investigar y explicar tres experimentos psicológicos a lo largo de la historia. Estos experimentos han servido como base para muchas de las teorías psicológicas que hoy tenemos en día o para explicar algunos comportamientos de la sociedad. Ese es el objetivo principal de este trabajo. Los tres experimentos de los que vamos a hablar a continuación van a ser la cárcel de Stanford, el experimento con el pequeño Albert y el último es conocido como el experimento de Milgram. Los vamos a desarrollar uno a uno para ir viendo cuál es el objetivo, el método y los resultados que se obtuvieron en cada uno de estos experimentos. Comenzaremos con el de la cárcel de Stanford. El experimento de la cárcel de Stanford fue llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo. El experimento consistió en reclutar a un grupo de jóvenes al azar y dividirlos de manera aleatoria en dos grupos. A cada grupo se le asigna un rol. Unos iban a fungir como el rol de policías y los otros iban a fungir como el rol de prisioneros. Todo esto se llevó a cabo en un sótano de la Universidad de Stanford que hacía simular a una prisión. Se les ordenó a los guardias que no podían torturar físicamente a los prisioneros, pero que era su obligación mantenerlos sometidos con los medios necesarios porque si uno de los prisioneros escapaba, el experimento iba a concluir. Así se les dio equipo y a los prisioneros se les vistió de prisioneros, se les despojó de sus ropas normales y se les llevó a ciegas a las instalaciones para que hiciera más verídico el experimento. Al, al paso de los días, el psicólogo se comenzó a darse cuenta que la brutalidad psicológica y el sometimiento de poder que empezaron a mostrar los guardias fue bastante severo. A pesar de que no podían utilizar la fuerza física, empezaron a someterlos de manera psicológica, de tal manera que muchos de los prisioneros comenzaron a experimentar angustia, nerviosismo, y aunque algunos intentaron someterse, los mismos prisioneros porque ya estaban teniendo angustia y que ya estaban obedeciendo sin cuestionarse, estaban haciendo que los que se rebelaban ya no lo hicieran. Al final de cuentas, dos de los prisioneros no aguantaron el maltrato psicológico por parte de los guardias y decidieron abandonar el experimento. Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo las personas pueden adaptarse a los roles sociales asignados y a un comportamiento designado a ese rol, aunque no vaya, aunque sea cuestiones inhumanas o no vayan con sus moralidades. Ese es el principal resultado que podemos ver en este experimento de la cárcel de Stanford. El método que se utilizó pues fue escoger a un grupo de estudiantes de manera aleatoria y dividirlos en grupos igual de manera aleatoria y asignarles un rol específico el cual tenían que desempeñar. Entonces, ese es el primer experimento. A continuación vamos a describir el experimento denominado del pequeño Albert. Este se llevó a cabo en 1920 y fue dirigido por el psicólogo e investigador John Watson. El experimento consistió y tenía como objetivo demostrar que el miedo, al igual que otras conductas, podía ser inducido por medio de un modelo estímulo-respuesta. Esta metodología fue rescatada del condicionamiento clásico de Pavlov, en el que un estímulo era aplicado para generar una respuesta específica.
Entonces lo que John Watson pretendía demostrar era que el miedo podía ser inducido, aunque el estímulo no tuviera una relación directa. Entonces el experimento consistió en exponer al pequeño Albert a diversos animales y objetos que en un primer momento no generaron ninguna respuesta aversiva. Los estímulos pues eran aceptados bien por el bebé. Posteriormente fueron retirados y fueron vueltos a mostrar al bebé, pero ahora acompañado cada que se exponía al bebé a un estímulo como el de un conejo o un peluche blanco, era asustado con un ruido fuerte y cerca de su oído. Esto fue generando a lo largo de los estímulos que el bebé relacionara el ruido con el objeto. Al final se mostró únicamente el objeto sin generar el ruido y el bebé comenzó a llorar, comenzó a mostrarse con miedo y comenzó a gatear para tratarse de ir. Con esto, pues un estímulo que antes era un estímulo neutro, como era el animal, se había convertido en un estímulo condicionado a través de el reforzador que fue el ruido. Entonces con esto podemos, bueno, más bien John Watson pudo comprobar que el miedo, las fobias, sí pueden ser inducidas a través de ciertos estímulos que anteriormente no producían ninguna aversión, pero asociados a un estímulo perturbador puede generarse una fobia. El último de los experimentos que vamos a tratar es el denominado experimento Milgram sobre la obediencia a la autoridad. Este experimento se llevó a cabo en 1963. Fue elaborado o llevado a cabo por el psicólogo Stanley Milgram. Fue hecho en la Universidad de Yale en los Estados Unidos y el principal objetivo o la principal inspiración de este experimento surge a raíz de los crímenes cometidos contra los judíos en la guerra nazi tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo del psicólogo quería saber si realmente la obediencia podía llevar a hacer actos pues malos o crueles, a pesar de que esto contrapusiera la moralidad o el juicio individual de cada persona. Para esto, el objetivo pues es estudiar la obediencia incluso cuando las órdenes contravienen a la conciencia personal. Este es el principal objetivo del experimento. El método consistió en buscar un grupo de personas de manera aleatoria y distribuirlas en dos grupos. Uno iba a fungir con el rol de profesores y el otro iba a fungir en el rol de estudiantes. Se divide a los grupos en cuartos diferentes y pues se le da la instrucción a los profesores que cada que los estudiantes se equivocaran en las respuestas, ellos tenían que castigarlos con descargas eléctricas de menor a mayor voltaje en cada una de las equivocaciones. Entonces, conforme los estudiantes iban contestando mal, iban siendo supuestamente sometidos a descargas eléctricas. Lo que los profesores no sabían es que estas descargas eran falsas, ¿sí? Y cuando se vertía la descarga eléctrica, les ponían audios de personas llorando o gritando, simulando el dolor que podrían sentir los estudiantes. Lo que el psicólogo comprobó al llevar a cabo este experimento es que la mayoría de los participantes empezaron a administrar descargas que podían ser ya peligrosas para los estudiantes, siendo que el sistema eléctrico traía advertencias de que ya ese nivel de descargas podía provocar un choque
y aún así el 60% de los profesores siguieron administrando descargas de manera peligrosa y sin poner un alto o rebelarse contra las órdenes de este psicólogo. Y aquí es donde se comprueba que hay una fuerte tendencia a obedecer una figura de autoridad, aunque esto implique ir contra nuestra propia conciencia personal. Bien, esta es la descripción de los tres videos. Como podemos darnos cuenta, estos experimentos han ayudado a sentar las bases de muchas de las teorías conductuales, psicológicas, de hoy en día, que nos ayudan a poder explicar el comportamiento humano y nos ayudan a entender mucho de los fenómenos sociales que ocurren hoy en día y que ocurrían en el pasado también. Muchísimas gracias.